I just noticed behind me John Deere tractors. I know a lot about John Deere. I love the company. But as you know, they've announced a few days ago that they're going to move a lot of their manufacturing business to Mexico. I'm just notifying John Deere right now. Un bloqueo silencioso en la frontera entre Estados Unidos y México, algo que parecía una simple inspección, se transformó en la chispa que encendió una crisis mundial. Miles de tractores y maquinaria agrícola de John Deere quedaron varados bajo el sol, mientras que los competidores de la marca, como KIH y Kubota, cruzaban la frontera sin obstáculos. ¿Por qué se detuvo la maquinaria? ¿Qué se ocultaba tras esa aparentemente inofensiva inspección de aduanas? No era un simple trámite burocrático. Era un mensaje, calculado, preciso y político. El gobierno mexicano, tras años de tensiones no resueltas, decidió actuar. La razón oficial era el cumplimiento de nuevas normas de seguridad agrícola. Pero detrás de esas palabras, algo más estaba ocurriendo. Este bloqueo no solo afectó a las máquinas de John Deere, fue un golpe directo a la economía de una de las mayores potencias agrícolas del mundo. A menos de un mes del inicio de la temporada crítica de siembra, los agricultores en México y en todo Norteamérica enfrentaban una amenaza existencial. Los tractores que ya habían sido comprados, que ya estaban pagados, estaban atrapados en un limbo. La espera no solo era una inconveniencia, era un desastre inminente. Y lo peor de todo, la empresa responsable de este caos permanecía en silencio. ¿Qué significa cuando una maquinaria esencial para la producción de alimentos se detiene? ¿Qué ocurre cuando la confianza se desvanece y la dependencia de una sola compañía llega al límite? El conflicto no era solo económico, sino profundamente humano. En este escenario de creciente tensión, los agricultores sabían que algo debía cambiar. Pausa rápida. Si estás disfrutando este video, por favor suscríbete al canal. Nuestro objetivo es llegar a los 35,000 suscriptores y tu apoyo es fundamental para lograrlo. Haz clic en el botón de suscripción. A lo largo de los años, los agricultores de América del Norte habían tolerado lo que ahora parecía una relación desigual con John Deere. Su maquinaria era brillante, sin duda, pero esa excelencia estaba atada a una trampa invisible, un sistema cerrado que dejaba a los agricultores vulnerables. Las máquinas no solo eran caras, sino que también estaban diseñadas para ser casi imposibles de reparar por cualquier otra persona que no fuera un técnico autorizado de Deere. Para aquellos que vivían en áreas rurales o lejanas, esto significaba semanas de espera, viajes largos y costos exorbitantes para arreglos simples. En Sinaloa, Eduardo Vázquez observaba con impotencia sus 5,000 acres de tierra, secos y sin sembrar. Su tractor, que había pagado en su totalidad, permanecía atrapado a solo unos metros de la frontera, fuera de su alcance. En Nebraska, Sarah Johnson recordaba la frustración de cuando su cosechadora mostró un código de error. El arreglo, un sensor de $50. El costo real, más de $500 solo para desbloquear la pantalla de diagnóstico. Y eso sin contar los miles de dólares que se sumaban por los costos de viaje y mano de obra del concesionario más cercano. Pero lo que enfurecía a los agricultores no era solo el costo, era la sensación de impotencia, esa sensación de que estaban atrapados en un sistema que no les dejaba ninguna opción. Cada vez que una máquina fallaba, la respuesta era la misma. Solo un técnico de Deere puede hacerlo. Sin embargo, cuando el concesionario estaba sobrecargado o a horas de distancia, la única opción era pagar o esperar. Esta dependencia ya no era solo un inconveniente. Se estaba convirtiendo en una amenaza para sus medios de vida. Lo peor de todo era que el sistema estaba diseñado para hacer que los agricultores aceptaran este control, sin posibilidad de escape. Era una ironía cruel. La maquinaria que debería haber sido una herramienta para la independencia de los agricultores
se había convertido en una cadena de la que no podían liberarse. La crisis que comenzó con la detención de tractores en la frontera no tardó en escalar. A medida que los días pasaban y las cosechas se retrasaban, los efectos colaterales empezaron a sentirse en toda la industria agrícola. La caída de John Deere fue tan rápida como imprevista. En cuestión de días, la empresa perdió más de 14.000 millones de dólares en valor de mercado. Era el resultado de una tormenta perfecta. Los agricultores estaban hartos, la maquinaria no funcionaba y las inversiones no se materializaban como se esperaba. Las acciones de Deere comenzaron a desplomarse y con ellas su reputación, hasta ese momento inquebrantable. Lo que muchos analistas no lograron ver de inmediato fue que este no solo era un problema logístico, sino la revelación de un sistema empresarial insostenible. Durante años, John Deere había mantenido un monopolio implícito sobre las reparaciones y el acceso a piezas de repuesto. Dependía de esa exclusividad para maximizar sus márgenes de ganancia. Pero ahora, con una parte crucial de su mercado paralizada, los defectos del modelo de negocio de la empresa se hacían evidentes. No se trataba solo de una caída temporal. Era el principio del fin de un sistema que se construyó sobre la necesidad de los agricultores, no sobre su elección. La situación empeoraba cada día. Los agricultores, que ya venían enfrentando un sistema que los controlaba, se dieron cuenta de que su dependencia de John Deere había sido una espada de doble filo. Mientras tanto, las alternativas comenzaban a tomar forma, pero el daño a la confianza de los consumidores era irreversible. Deere ya no era la empresa confiable en la que los agricultores creían. Había dejado de ser un aliado para convertirse en un obstáculo. En su lugar, comenzaron a aparecer nuevas opciones, dispuestas a aprovechar el vacío de poder. El miedo y la incertidumbre se expandieron, no solo entre los agricultores, sino también en los inversores y en todo el mercado agrícola. En un abrir y cerrar de ojos, la gigante de maquinaria agrícola que parecía invencible, ahora estaba luchando por sobrevivir. Lo que comenzó como frustración silenciosa se convirtió rápidamente en una rebelión organizada. Los agricultores, hartos de la opresión de John Deere, comenzaron a buscar formas alternativas de resistir y recuperar el control sobre sus propias máquinas. No más esperar semanas por un técnico o pagar precios astronómicos por reparaciones. La ira de los agricultores, alimentada por años de abuso, encontró un canal en los foros digitales y comunidades en línea, donde los conocimientos se compartían de manera clandestina. Lo que comenzó con pequeños intercambios de información sobre cómo reparar las máquinas por su cuenta, pronto se transformó en una resistencia digital. Los agricultores comenzaron a desarrollar y compartir herramientas como el Green Ghost, un parche de software que permitía eludir las restricciones de John Deere y desbloquear las máquinas sin la necesidad de un concesionario autorizado. Este era un acto de liberación digital, una forma de recuperar la autonomía de un sistema que los había convertido en prisioneros de su propia maquinaria. Pero el cambio no se detuvo en el mundo digital. A medida que más y más agricultores se unieron a la causa, comenzó a surgir una red de técnicos independientes, algunos ex empleados de Deere, que ofrecían reparaciones clandestinas. A través de canales seguros, comenzaron a intercambiar piezas y conocimientos, creando una industria paralela que desafiaba el control total de la empresa. El sistema que Deere había cultivado durante años estaba siendo socavado, y los agricultores, por fin, comenzaban a ver una salida. Lo más sorprendente de todo fue que la resistencia no solo era virtual. En el mundo real, los agricultores comenzaron a movilizarse en masa. Foros que antes discutían sobre cultivos y técnicas agrícolas, ahora se llenaban de discusiones sobre cómo piratear el software de los tractores y burlar las restricciones de la maquinaria. Era una revolución, silenciosa, pero efectiva.
Y lo mejor de todo, John Deere no estaba preparada para ello. El verdadero golpe a John Deere llegó no solo a través de la pérdida económica, sino por la total ruptura de confianza que ocurrió cuando sus propias prácticas fueron expuestas. Durante años, los agricultores habían tenido sospechas, pero ahora, con los documentos filtrados de la compañía, esas dudas se confirmaron de manera rotunda. En un acto de valentía, un ex ingeniero de Deere, Thomas Wilson, reveló que la empresa había diseñado deliberadamente sus máquinas para que no pudieran ser reparadas por técnicos independientes. La estrategia era clara: crear un sistema de dependencia que obligara a los agricultores a recurrir a los concesionarios exclusivos de Deere, independientemente del costo y la conveniencia. Lo que más sorprendió a los agricultores no fue la manipulación técnica, sino la frialdad con la que la empresa había manejado el asunto. Los correos electrónicos internos y las presentaciones mostraron cómo Deere había priorizado las ganancias sobre el bienestar de los agricultores. Sabían que un simple sensor defectuoso podía costar miles de dólares solo por el proceso de diagnóstico, y diseñaron sus sistemas para que el agricultor no tuviera más opción que pagar. Era un sistema calculado para extraer hasta el último centavo de quienes más lo necesitaban. Mientras los documentos circulaban por toda la comunidad agrícola, la indignación creció exponencialmente. Los agricultores, que habían soportado años de altos precios y malas prácticas, ahora se sentían traicionados de la manera más brutal posible. El sistema que les había prometido confiabilidad ahora les mostraba una cara cruel y explotadora. La confianza, que había sido la base de su relación con John Deere, se desplomó. En medio de esta revelación, los competidores de Deere no perdieron tiempo. Mientras la empresa luchaba por controlar el daño a su reputación, otras marcas comenzaron a capitalizar la oportunidad. Case, IH y Kubota, conscientes del vacío de poder, ofrecieron soluciones abiertas, con menos restricciones y más beneficios para los agricultores. La caída de Deere estaba completa, y con ella, un cambio fundamental en la dinámica del mercado agrícola. La lealtad de los agricultores había desaparecido, y con ello, el reinado de John Deere llegaba a su fin. Con el colapso de John Deere y la consiguiente agitación en el mercado agrícola, los agricultores comenzaron a reorganizarse y a tomar el control de su propio destino. El caos dejó un vacío de poder que las marcas rivales no tardaron en llenar. Case IH y Kubota, con sus políticas de acceso abierto y reparaciones sin restricciones, se presentaron como una alternativa viable y atractiva. Ofrecían a los agricultores lo que John Deere había negado durante años: control total sobre sus equipos, sin intermediarios que impusieran altos costos y demoras interminables. La transición no fue inmediata, pero la crisis aceleró el cambio. A medida que las órdenes para tractores y maquinaria de otras marcas aumentaban, los agricultores comenzaban a ver en estas opciones una nueva forma de independencia. No se trataba solo de obtener mejores precios, sino de recuperar algo más valioso: su autonomía. La lucha ya no era solo por la supervivencia económica, sino por el derecho a decidir sobre su propio trabajo y sobre las herramientas que utilizaban para cultivarlo. Además de los cambios en el mercado, la resistencia digital continuaba ganando terreno. Los foros y comunidades de reparación ilegal se expandían a gran velocidad. El Green Ghost, que había sido creado como una solución temporal, se convirtió en un símbolo de una resistencia más amplia y organizada. La nueva generación de agricultores, que ya no veía a las grandes corporaciones como aliados, empezó a trabajar en conjunto para crear soluciones abiertas y colaborativas, sin depender de los gigantes de la maquinaria. Sin embargo, el desafío no había terminado. Aunque Deere había perdido una parte significativa de su poder, la lucha por la autonomía de los agricultores aún estaba en sus primeras etapas. Las empresas rivales estaban emergiendo,
pero la batalla por un sistema más justo y menos dependiente de las grandes corporaciones apenas comenzaba. El futuro de la agricultura, ahora más que nunca, dependería de la voluntad colectiva de los agricultores para seguir adelante, adaptarse y, sobre todo, luchar por un control que nunca debieron haber perdido.